Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro afeitado y acicalado Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues fíjate que me afeito porque como estamos en primavera y me da la alergia y me tengo que sonar la nariz a menudo, pues cuando tengo el bigote y la barba me entra alergia aquí. Entonces, por eso me afeito. Vaya, ¿tú también como Villanueva eres alérgico? No, yo soy mucho peor que Villanueva. Villanueva me grabó una vez un vídeo cuando se me hinchan los ojos, porque ahora me echo gotas cada 2 horas para que los ojos no se me hinchen. Y tengo un vídeo con Fernando con los ojos hinchadotes, que parece que me acaba de pegar una paliza el campeón de peso pluma. Pero ya que tienes alergia. A todo. A todo en general. Al polen, al polvo, a los animales, a Jano, a todo. Ya, mucha gente tiene alergia a eso último. Pero hay otra gente que no nos tiene alergia y que nos manda, ya saben, ese club de socios del que ustedes pueden formar parte. Y una de las recompensas es temas que podamos abordar. Y en este caso, Arturo nos mandaba el siguiente mensaje que lo tienen en pantalla. Iván, porfa, cuando puedas. La segunda, y en relación a mi afiliación oro, es pedir humildemente, fíjate qué educado, nuestro querido Arturo, a don Alberto Garín si puede algún día hablar sobre, se te queda la Revolución Francesa. Es el fin de la Revolución. El fin de la Revolución Francesa. Bueno, ha sido en realidad algo que está muy relacionado con el libro. Ahora sí que lo comentamos. Lo que decía Arturo, si puede algún día hablar sobre esta zona de Asia Central, los nómadas y mongoles, Gengis Khan, etc. Aprovecho para desearles el mayor de los éxitos en este importante proyecto en pro de una España, de una mejor España. O sea que el tema que nos solicitaba en este caso Arturo, este socio, ya saben, pueden ustedes plantearnos o para el programa de Alberto, también para el de Manuel Llama, Rubén Arranz, El Refugio, el de Ramón, lo que ustedes quieran, es Gengis Khan, que además alguna vez lo habíamos nombrado. Sí, porque es algo que yo sé que tú tienes cierto gusto por este personaje. Me parece maravilloso, sí. Entonces, claro, el reto ha sido que he tenido que estudiar mucho, porque yo que estudié Historia en la Universidad, Geografía e Historia, en la Autónoma de Madrid, pasabas muy por encima sobre ese mundo de los mongoles. Así que me has tenido toda la semana estudiando duramente para poder hacer un programa correcto, espero que sea correcto, sobre Gengis Khan. Bueno, a mí no me culpes, cúlpale a Arturo, que es el que lo ha pedido. Y nosotros estamos a sus órdenes. Así que vamos a empezar, entiendo con breve historia de su niñez, que se conoce. Luego hablamos de la tumba, que es uno de los grandes misterios. Nadie sabe dónde está enterrado Gengis Khan. En realidad, quiero empezar por situar dónde se mueven estos mongoles. Vale. Y sobre todo, recordar que los mongoles de Gengis Khan no son los primeros gentes de este mundo nomádico que asaltó tanto China como Europa, que esto es una singular tradición que viene de estas tierras. Vamos a poner un mapa de todas maneras en el vídeo para que nuestros espectadores no se pierdan. Recordemos que en esencia las tribus que va a abanderar Gengis Khan vienen de la actual Mongolia. Gengis Khan o Gengis Khan, como ustedes quieran pronunciarlo, que de todas maneras aquí ninguno habla mongol correctamente. Entonces, vienen de la actual Mongolia. Es más, el nombre de Mongolia surge a raíz de la unificación de esas tribus que hace Gengis Khan. Estamos hablando de un territorio amplio, gigantesco, que en esencia está limitado al norte por las grandes llanuras de Siberia. Descendemos hacia el sur y lo vamos a encontrar no solo la actual Mongolia, sino buena parte de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, sobre todo Kazajistán, pero están también las más pequeñas, que son territorios de elevadas mesetas o directamente grandes montañas. Las de Altai son las más destacadas, porque superadas esas mesetas y esas montañas, dirigiéndonos hacia la parte suroriental, ya entraríamos en los grandes valles de los ríos de China, con otro tipo de cultura. Entonces lo que vamos a tener es, en unas condiciones geográficas duras, y eso va a marcar el destino de estos mongoles y de los otros pueblos que se mueven en este territorio, pues enmarcados en esas condiciones geográficas duras de estas zonas de altas mesetas repartidas por elevadas cordilleras, estos grupos humanos seminomádicos, esto ya lo hablamos cuando vimos lo del Neolítico, el hecho de que los seres humanos, cuando hablamos de recolectores cazadores, que es el origen de estos turco-mongoles, ojo, he dicho turco-mongoles, y es importante entenderlo, porque los turcos que nos vamos a encontrar a partir del año 1000 llegando a Próximo Oriente son primos hermanos de estos mongoles de Gengis Khan del siglo XIII. Entonces, recolectores cazadores que se mueven por este ámbito, digamos, en el límite más allá de civilizaciones ya neolíticas como las de los grandes valles de los ríos de China, que en relación con esas civilizaciones neolíticas de los grandes valles
estas sociedades de recolectores-cazadores se van a convertir sobre todo en pastores ya sean de rebaños de ovejas, de rebaños de vacas, fundamental porque en cualquier caso eso les permite seguir desplazándose y les va a permitir seguir teniendo esa vida seminomádica. Hablo seminomádica porque no son gentes que estén permanentemente moviéndose todos los días, sino que ocupan determinados territorios. Cuando ese territorio ya no ofrece recursos para alimentar sus ganados, se desplazan a un nuevo territorio y así sucesivamente, lo que hace que muy poca gente necesite mucho espacio para garantizar la alimentación de sus ganados, pero va a incorporar otro elemento que va a ser clave en todos estos grupos de turco-mongoles, que es que a sus rebaños de vacas y de ovejas se añaden los caballos, con los que se van a mover, desplazar, van a ser grandes jinetes, y eso les va a dar cierta ventaja cuando llegue el momento de la guerra. Pues bueno, desde toda esta región amplísima que comenzaría en Mongolia, la actual Mongolia, y nos llevaría hasta las orillas del Mar Caspio, ahí es donde en este mundo del Neolítico nos encontramos estos grupos de primero recolectores cazadores y más tarde gentes vinculadas al pastoreo, que cada vez que hay un crecimiento demográfico por un momento de, entre comillas, bienestar económico, que después provoca una crisis alimentaria, lo que hacen es que tienen que desplazarse. Hay demasiada gente, no tienen suficientes recursos y tienen que salir a la búsqueda de otros lugares donde asentarse. Entonces, a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con sucesivas oleadas de estos grupos turco-mongoles que van a ir saliendo de estos territorios, ya digo, amplísimos, y que los vamos a encontrar entrando en territorios conocidos. Claro, la parte de la historia de China, ahí sí que se la tengo que dejar claramente a Ramón, más allá de la pequeña incursión que yo voy a hacer hoy, porque Ramón nos podría recordar la cantidad de veces que desde estas tierras altas de los turco-mongoles han caído sobre China, pero si pensamos en la parte, digamos, de Europa, Próximo Oriente, ejemplos de grupos turco-mongoles que han salido, pues el primero bien documentado fueron los hunos. Los hunos de Atila pertenecían a estas gentes, que van a hacer una cabalgada inmensa, tan grande como la que haría después Gengis Khan. Bien es cierto que no consolidando el territorio como se iba a hacer Gengis Khan. Es más, gracias a lo bien documentado que tenemos en gran medida el imperio de Gengis Khan, eso nos posibilita entender más qué ocurre cuando, por ejemplo, llegan los hunos y cómo eso va a provocar el empuje de otros pueblos. Lo veremos dentro de un momento cuando veamos cómo el avance de las tropas mongolas de Gengis Khan va a provocar que los lugares que van ocupando estas gentes tengan que desplazarse y sean una especie de vanguardia violenta de los mongoles. Bien, los hunos es un buen ejemplo. Más ejemplos, los turcos, las diferentes oleadas de turcos, desde los más famosos, los turcos selyúcidas, que van a terminar por acabar con el califato, más allá de que después los mongoles se caigan por encima, o por controlar el califato de Bagdad, más allá de que los mongoles terminen por rematarlo, son también gentes de estas tierras. Por supuesto, los propios mongoles. Pero incluso lo podemos traer al siglo XIX. No sé cuántos habréis tenido ocasión de leeros esa maravillosa novela de Julio Verne, que es Miguel Strogoff. No sé si tú, Jano, has tenido ocasión de leerte la novela de Miguel Strogoff. No. Pero en Miguel Strogoff lo que nos cuentan es los tártaros que van a asaltar Siberia, las ciudades del Imperio Ruso en Siberia. Pues estos tártaros son primos hermanos de estos turco-mongoles. O sea, los tártaros vienen de estas mesetas y estas montañas que tenemos extendidas desde el Caspio hacia Mongolia, pasando por Kazajistán, y lo que hacen es avanzar. Es muy curioso porque yo recuerdo de niño cuando me leían Miguel Strogoff, porque yo después se lo he leído a mi hijo y lo he entendido, yo pensé que el viaje era al revés. Yo decía, pues yo creo que la parte más salvaje debe ser la zona de Siberia, y a lo mejor estos tipos bajan del norte al sur. No, es al revés. Vienen de estas tierras altas del sur y avanzan hacia el norte, hacia la Siberia controlada por los rusos. Pues todos estos, como digo, son todos primos hermanos y son estos grupos humanos que con regularidad van a salir desde estas tierras altas que se extienden, ya digo, desde el Caspio a Mongolia, y que van a estar invadiendo estos territorios. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a suceder en los tiempos de Gengis Khan? Porque este personaje en particular va a conseguir establecer un imperio de unas dimensiones más gigantescas que la que pudieron hacer los hunos de Atila. Los hunos de Atila llegan hasta Italia, o sea, que la cabalgada de los hunos de Atila en distancia llegaron más lejos que Gengis Khan. Los turcos selyúcidas fueron capaces de controlar buena parte del Próximo Oriente, digamos lo que hoy serían tierras como Irán, Irak,
Siria hasta Israel y Palestina. Los mongoles de Gengis Khan fueron capaces de controlar una mayor cantidad de territorios de sentido. Pero bueno, aquí ya entramos en la propia figura del personaje de Gengis Khan. Temujin, cuando era pequeñito. Eso es, porque el nombre de Gengis Khan es algo que él se da a sí mismo efectivamente, cuando logra reunir a todas las tropas. ¿Habéis visto cómo le gusta el personaje a Jano? Sí. Temujin. Bueno, de Gengis Khan, a mí es que la verdad es que la historia, hay ciertos personajes, como en el caso de Gengis Khan, que sí que te apasionan, sobre todo por cómo es un nómada, de una familia nómada, que dices, bueno, no es un heredero dentro de su tribu, sí, pero vamos, una tribu muy particular, y cómo consigue poner en jaque al mundo entero, conocido. Pues bueno, en efecto, nuestro amigo Temujin, que pudo nacer en torno a 1161, igual que su tumba está complicado de encontrar, su punto de nacimiento también está debatido en algún lugar de Mongolia. Hay muchos lugares de Mongolia que se reclaman que tienen lugar de nacimiento de muerte de Gengis Khan, Temujin. Aquí hemos de entender en qué tipo de sociedad nace Gengis Khan. Es fácil encontrarse ciertas clasificaciones a la hora de explicarnos este mundo, digamos, pre-mongol, porque, insisto, el término mongol se va a aplicar cuando Gengis Khan reúna a todas las tribus. Este mundo pre-mongol, asociarlo a una especie de sociedad feudal, de caballeros parecidos a los medievales, no, nos equivocamos. No estamos en el mismo, digamos, nivel de desarrollo civilizatorio que podemos poner cuando hablamos de sociedades feudales. Este mundo de Gengis Khan sigue siendo un mundo de clanes y de tribus. Es decir, un clan entendido como un grupo de unidades domésticas, un grupo de familias interrelacionadas entre ellas, donde siempre habrá de cada unidad doméstica un cabeza de familia, y el padre de Gengis Khan era la cabeza de la familia de Temujin, y luego están agrupadas esas familias en clanes donde alguno de esos cabezas de familia es el líder del clan en su conjunto. Unos clanes que a su vez se sienten identificados con otros clanes formando tribus, y que a su vez consideran que hay otras tribus que no pertenecen a la suya y con las que rivalizan. Y rivalizan esencialmente por el control de los espacios donde hacer pastar sus ganados. Y resuelven el control de esos espacios mediante acciones violentas. Entonces, no son gentes que se sienten a negociar. Estamos hablando de tribus que no tienen una consolidación territorial propia de estados, sino que se desplazan según las necesidades de sus ganados. Esto lo que hace es que los límites de tribu a tribu sean indefinidos. Aquí podríamos entrar porque, en efecto, sobre la infancia de Gengis Khan tenemos muchísima información, alguna real, otra heroica, legendaria, casi mítica. Está el famoso libro secreto de los mongoles, que en principio es el que nos va a contar toda esa infancia de Gengis Khan, pero donde en realidad lo que nos cuentan, hay casi una leyenda heroica en torno a la infancia, ¿no? El padre Gengis Khan es uno de estos líderes de tribu destacado que van a eliminarle. Entonces la familia Gengis Khan queda en una posición de debilidad, hasta el punto de que el propio Gengis Khan, siendo niño, es capturado por una tribu rival que le esclaviza, de modo que llega al punto más bajo que puede llegar un ser humano, que es perder por completo su libertad. Logra escaparse, no es el hijo mayor de su propia familia, tiene un hermano mayor que debería ser el que hubiera liderado la familia, pero Gengis Khan es capaz, Temujin, de imponerse en el control de su familia, y desde una posición realmente muy, muy humilde, logra reunir a su familia, logra reunir a su clan, logra unificar a su tribu, y a partir de ahí lanza todo un proceso de unificación de estas tribus mongoles. Esta es la parte que hemos de entender perfectamente para saber de dónde nace esa fuerza que los mongoles van a mostrar en el momento que salen de su Mongolia natal y se dedican a atacar tanto China como la actual Rusia o Próximo Oriente. Uno de los problemas a los que se estaban enfrentando estas tribus premongolas es que, por lo general, la forma que tenían de resolver los problemas era casi un modelo similar de la mafia italiana. Si tu abuelo se peleó con mi abuelo, estamos enemistados por siempre jamás. De modo que habrá que vengarse y revengarse tantas veces como haga falta para hacer pagar aquellas injurias. Temujin, cuando empieza a unificar las tribus, sigue un modelo muy curioso que es: tengo razones para atacar a las otras tribus, razones basadas en esas venganzas de generaciones, pero una vez que he derrotado a la otra tribu, aquellos que sobrevivan en el combate, si quieren, se pueden integrar en mis ejércitos. E integrados en mis ejércitos, yo les voy a dar todos sus derechos y privilegios.
no le voy a quitar derechos por venir de una tribu enemiga. Tú eliges. O te elimino, y es posible que además, si tengo que matarte, lo haga de una forma terriblemente cruel. Es una de las características, no del propio Temujin, sino de este mundo premongol en general. O te incorporas a mis ejércitos y funcionamos todos juntos. Claro, siempre existirá el riesgo de que te traicionen, porque puede parecer que me quiero incorporar a los ejércitos, y ahí es donde entra esa dosis de crueldad superlativa propia del mundo de Gengis Khan. La única manera de garantizar que ese hombre antiguo rival que incorpora a mis tropas no se va a rebelar contra mí es que tenga muy claro que a lo mejor me puede traicionar e incluso eliminarme, pero que si no lo logra, su muerte va a ser de una crueldad tan terrible que te vas a plantear 2 veces si realmente me quieres traicionar. A partir de ahí es muy curioso, porque ese hombre tremendamente cruel a su vez es tremendamente tolerante. Y lo vamos a ver no solamente en el mundo de los mongoles, sino cuando salga de Mongolia a conquistar el resto del mundo. A él no le preocupa si aquellos que se incorporan a su reino tienen, por ejemplo, una religiosidad diferente. Cada cual crea en los dioses que quiera. Eso no es fundamental para mí. Para Gengis Khan lo fundamental era la fidelidad a la figura del Khan. Entonces, siempre y cuando me seas fiel, haz lo que quieras, organízate como quieras, cree en los dioses que quieras. Eso sí, tienes que ser de una fidelidad absoluta. Si no, es posible que tenga que eliminarte. Entonces, ese va a ser uno de los criterios que va a establecer. Entonces, a partir de ahí, tiene que remodelar la estructura de las tribus mongoles, porque el problema que tiene es que, partiendo de las tradiciones previas de rivalidades, vendetas y demás, pues no existía realmente un modelo de justicia genérica que pudiera utilizarse para todos los tribus mongoles. Entonces, uno de los aportes que Gengis Khan hace a ese mundo mongol es reestructurar la esencia de cualquier sociedad organizada, que es el aparato judicial. Esto nos suele chocar mucho en nuestro mundo contemporáneo, donde vivimos obsesionados con la creencia de que la parte más importante, la parte medular de una sociedad es el gobierno. Y en realidad el gobierno es lo de menos. O sea, cuanto menos gobierno tienes, mejor, porque eso es señal de que te están dejando hacer lo que tú realmente quieres hacer. La parte medular de toda sociedad es la justicia. Es como si yo entro en conflicto con un vecino, resolvemos el conflicto. Entonces, claro, por eso, bíblicamente, en el momento de organizarse el reino de Israel, primero son jueces y después ya establecemos reinos. O, por ejemplo, cuando pensamos en el mundo islámico, nuestros actuales alcaldes, los cadíes, en principio eran jueces municipales, no alcaldes como los entendemos hoy. O sea, toda sociedad organizada, el punto de partida es cómo resolver los conflictos en base a un sistema judicial. Y esto es una de las grandes modificaciones que va a incorporar Gengis Khan a la sociedad mongola, que es cómo resolver conflictos. Otra de las grandes aportaciones que va a hacer Gengis Khan es, a medida que va unificando las diferentes tribus, se da cuenta que tiene que reorganizar esas tribus como ejército, y que la principal virtud que van a tener los ejércitos mongoles no es su capacidad para montar a caballo y disparar la flecha, esta cosa que queda muy bien en las películas, ¿no? Del mongol disparando con la flecha y le pega a cualquier cosa, que sí lo podían hacer, o ese elemento de crueldad que estábamos haciendo, sino fue capaz de generar una disciplina en el interior de las tropas espectacular, y una disciplina que va a ser su gran plus en el momento de combatir contra los demás, porque incluso cuando mande ejércitos separados por docenas o cientos de kilómetros, será capaz que actúen al mismo tiempo según el plan establecido, y que eso sea lo que haga de esos ejércitos algo tremendamente poderoso. Pues bueno, todo este proceso de unificación de las tribus mongoles va a comenzarlo hacia 1181, a partir de ahí es cuando empieza ya a nivel familiar y lo va creciendo, y lo lleva hasta 1206, con lo cual ese 1206, cuando él se declara a sí mismo el gran soberano de todas las tribus mongoles reunidas, el Gran Khan, y es cuando se cambia de nombre y se llama Gengis Khan, el gran señor de los océanos, porque considera lo de los océanos, la interpretación ha sido variada, no sabemos si es el gran señor que va a llegar hasta los océanos, entonces el límite claramente sería el Pacífico, y él no sabe que al otro lado tiene el Atlántico, más allá de Europa, o si los océanos es esa visión de las llanuras interminables del mundo mongol. Da igual, Gengis Khan es el gran señor de los océanos. Estamos en 1206, por tanto estamos ante un caballero que ya ha sobrepasado los 40 años, tiene 45 años, o sea, ha tenido una larga vida tratando de unificar a todos sus parientes, vecinos y demás, y ya hecha esa unificación es cuando decide sacar sus tropas a combatir más allá de los territorios mongoles. Aquí es muy interesante
entender que una de las razones por las que los mongoles deciden, con Gengis Khan a la cabeza, ir más allá, yo he comentado antes, cada vez que tenemos esta salida de grandes tribus del mundo turco-mongol, los hunos, los selyúcidas o los tártaros del siglo XIX, es porque ha habido una doble dinámica. Ha habido un momento de crecimiento demográfico, y vamos a ver en el caso de Gengis Khan a qué se debe, y una crisis posterior que hace que hay un excedente de población que hay que desplazarlo. O desplazarlo se mueren de hambre, ¿vale? Entonces mejor desplazarlo y buscar nuevas tierras. En este caso, los mongoles tienen unos vecinos famosos al sur, al otro lado de la Gran Muralla, la dinastía Jin, que son parte de los grandes constructores de esa Gran Muralla, que además había sido levantada por los Jin precisamente para frenar las embestidas regulares de los mongoles. Pues bueno, hay un periodo durante la segunda mitad del siglo XII donde el emperador Jin es capaz de generar un dinamismo económico dentro del imperio Jin. El imperio Jin, simplificándolo mucho, y que me perdone Ramón, vendría a ser la parte nororiental de la actual China, en torno a Pekín, ¿vale? Pues bien, este imperio Jin ha tenido un momento de crecimiento económico notable, un crecimiento económico que también ha repercutido en el mundo mongol. Entonces, existen unas relaciones comerciales, por tibias que sean, por conflictivas que sean, entre los mongoles de más allá de la muralla y esta dinastía Jin, unas relaciones comerciales que han mejorado las condiciones de vida de los propios mongoles, unas relaciones comerciales que han permitido que los mongoles durante un par de décadas pudieran tener una cierta comodidad que les permitió crecer demográficamente, pero esa mejora que ha propiciado la dinastía Jin entra en crisis dentro de la dinastía Jin a partir de 1189, y eso repercute a su vez en el mundo mongol, porque lo que va a suceder es que esos beneficios que el mundo mongol estaba recibiendo desde la dinastía Jin entran en crisis. Claro, habitualmente los mongoles tenían dos alternativas a estos periodos de crisis. O se mataban entre ellos, una forma drástica de reducir la población, entonces el excedente demográfico caía en las batallas entre los propios mongoles. Como no puedo tener ese plus de recursos que me venían desde China, pues lo consigo eliminando a mi vecino. O dos, me lanzo a la conquista de territorios más allá de Mongolia, por lo general de forma histórica, yendo hacia la zona de China, aunque ya hemos mencionado a los hunos y a los selyúcidas que viajaron hacia Occidente. Pues esto, ¿qué va a suceder? Gengis Khan se ha puesto a reagrupar las tribus mongolas en un plan político que tiene en su cabeza, y ese reagrupamiento va a coincidir con ese fin de ese periodo de bienestar de la dinastía Jin, ese inicio de la crisis que afecta a los propios mongoles, pero que nos afecta en una situación muy particular que es de progresiva unificación, por tanto mayor poderío militar, y teniendo a la cabeza a un hombre con las ideas muy claras de cómo tiene que lanzarse la guerra. Y a partir de 1206, en el momento que ya se convirtió en el Gran Khan, que Temujin ya se ha convertido en Gengis Khan, se va a lanzar a la conquista, en principio, de las tierras al sur. El objetivo que perseguía Gengis Khan de partida era ocupar esa gran parte del imperio chino. En ese momento hay que pensar que China estaba separada en varios reinos, pero digamos que el corazón, la China más importante, la más notable, estaba separada en dos grandes dinastías. Al norte, en el área de Pekín, estaban los Jin, y al sur estaban los Song. La parte de la dinastía Song, Gengis Khan no llegó a conquistarla, ya fue obra de sus herederos los que ocuparon la dinastía Song. Pero su objetivo era atacar a la dinastía Jin. Ojo, antes de hacerlo tenía un problema, y es que justo al sur de la Mongolia, donde están los mongoles, cuando Gengis Khan agrupa a todas las tribus, es cuando los denomina mongoles. Pues bueno, hay un territorio justo al sur de Mongolia, el Xi'an occidental, que él decide que primero va a ocupar ese territorio, que aunque sea entre comillas marginal, no le va a ofrecer la misma cantidad de ventajas que atacar directamente a China. Lo que tampoco quiere es dejar a su retaguardia unos posibles enemigos. Entonces se lanza hasta la conquista de este primer territorio, y aquí vamos a encontrar algunas de las estratagemas que Gengis Khan va a seguir desarrollando durante las siguientes conquistas. Por ejemplo, cuando entra en este Xi'an occidental, es la primera vez que tiene que sitiar una ciudad. Y ellos, en principio, en el mundo de los mongoles, lo que habían hecho eran grandes cabalgadas, liarse a bofetadas entre ellos, y el que pega más duro ganaba la batalla. ¿Qué es lo que va a hacer Gengis Khan? Recordemos que él era capaz de integrar en sus tropas a sus rivales, siempre y cuando el rival estuviera dispuesto a serle fiel. Y si no le era fiel, recordemos, aplicaría un nivel de crueldad brutal hacia esa persona.
Y en la medida que va conquistando nuevos territorios, una de las obsesiones que tiene Gengis Khan es quedarse con los especialistas de lo que sea. Gente con buena cabeza que le pueda ser útil para cualquier cosa que tenga pensando Gengis Khan que va a desarrollar. Entonces, entre los especialistas, una figura que le interesa mucho son ingenieros militares. Tipos que, por ejemplo, puedan construir máquinas de asedio. O podemos ir un poco más allá, porque pensemos que es justo en estas grandes incursiones que los mongoles van a hacer durante el siglo XIII cuando la pólvora se convierte en un arma habitual en las peleas en este mundo de chinos y mongoles. Pues bueno, en estos primeros sitios de ciudades contrata porque toma prisioneros y les explica las condiciones, o te mato de forma brutal o trabajas para mí, a estos especialistas, ya no son mongoles, que van a trabajar para él, que van a ser gente prestigiosa, bien recompensada, y que le va a permitir adquirir ciertas tecnologías de combate que de partida él no tenía, y que va a ser algo que va a seguir repitiendo el resto del tiempo. Porque hemos de entender que algo muy particular del mundo mongol, y esto seguro que a lo mejor, no sé, Jaro, cuando te has estado recorriendo este mundo mongol, hasta qué punto tenías conciencia de que no son personajes heroicos en el sentido del caballero que ofrece su pecho. No. Estos mongoles hay que ganar. Sí. Y se gana siguiendo cualquier procedimiento. Entonces hay que ser unos traidores, hay que ser unos taimados, hay que utilizar las estratagemas más sucias que podamos imaginar, se utilizan, porque el objetivo es la victoria. Entonces aquí no estamos hablando de caballeros, de novelas de caballería. Si no es Ricardo Corazón de León. Sí, estas no son gentes nobles y heroicas. Entonces, entre las muchas estratagemas que van a utilizar Gengis Khan con sus tropas es que todo vale. Y la traición vale, el engaño vale, la mentira vale, todo vale, y no pasa absolutamente nada, porque si el objetivo final es obtener la victoria, se obtiene. Y entonces, no solamente ser terriblemente taimado, esto es muy llamativo, porque en realidad, cuando tú recorres la historia de los grandes líderes militares, te das cuenta que buena parte de ellos son tipos realmente taimados, o sea, tipos que utilizan todo. Yo siempre recuerdo cuando explicamos la figura de Hernán Cortés en la conquista contra los mexicas. Hernán Cortés utilizó todos los recursos a su alcance. O sea, no iba a estar con, no, aquí vamos a ver. Es moralmente irreprochable esto. Eso es, esto es algo que cara al futuro me van a calificar de que soy un canalla. Pues sí, lo soy. Bien, pues Gengis Khan, ese tipo de figuras. Y sobre todo con siempre ese plus de una crueldad tremenda. Una crueldad que yo puedo llegar a la ciudad, si la ciudad se entrega, perfecto. Si la ciudad quiere convertirse en súbdito de mi reino, perfecto. Son ustedes bienvenidos. Como digan que no voy a dejar a nadie. Pero a nadie. O sea, no voy a perdonaros en el último momento, voy a sentir generoso. No. Voy a eliminar a todos. Los voy a eliminar de una forma terrible. Bueno, no lo estoy diciendo bien. Voy a eliminar a casi todos. Siempre dejaré, y es una estrategia muy propia de las tropas de Gengis Khan, siempre dejaré que alguien se escape. Y lo dejaré a conciencia para que el que se escape vaya a contar a los que vienen después la que he montado. Para que haya alguien que diga, oye, con este chico o os plegáis o esto va a ser terrible. Entonces, esto es algo que después Sun Tzu, en su famoso arte de la guerra, siempre explicaba. Al enemigo dale siempre la posibilidad de que pueda escapar en algún sitio, porque si no, va a pelear hasta la muerte. Pero es que Gengis Khan no solamente aplicaba ese principio, sino además siempre dejaba que alguien escapara para que contara a los otros, oye, no sabéis la que os va a caer si con este hombre no os plegáis. Bien, pues ya con esa estrategia puesta en marcha y habiendo conquistado este Asia occidental, a partir de 1211, por fin decide lanzarse a la gran aventura que es conquistar China. En este caso, la China nororiental, la China en torno a lo que actualmente es Pekín, Beijing. En aquella época la ciudad no existía todavía, pero para que nos encontremos geográficamente. Entonces va a lanzar una serie de campañas a partir de 1211, campañas de verano, para ir ocupando este territorio. Serán varios años sucesivos. Y aquí hay algo muy interesante, porque en principio la dinastía Jin tenía dos ventajas en relación a los mongoles. La primera, la Gran Muralla. O sea, ya habían construido un sistema militar defensivo para evitar que los mongoles cayeran de forma salvaje sobre ellos. Y segundo, una notabilísima ventaja numérica. O sea, los ejércitos de la dinastía Jin eran muy superiores en número a los ejércitos de Gengis Khan. Sí es cierto que, como había contado antes, la dinastía Jin había tenido un periodo de auge económico que llega hasta hacia 1189 por ahí, a partir de entrar en una crisis que era que había provocado la propia salida de los mongoles de Mongolia.
que al mismo tiempo los Jin habían tenido un largo enfrentamiento con sus vecinos del sur, el otro gran imperio chino de la época, la dinastía Song, que claro, ese enfrentamiento con los del sur, en principio podría haber debilitado esos ejércitos, vendría a ser un poco lo mismo que ocurre cuando persas y bizantinos estaban enfrentados entre ellos a comienzos del siglo VII y aparecen los árabes y se los comen a todos, pero el hecho de estar enfrentados podía haberle dado cierta práctica militar, y aquí es algo muy llamativo. Las prácticas militares de los enfrentamientos entre la dinastía Jin y la dinastía Song, digamos que se encuadraban dentro de ciertas normas, no voy a decir normas de caballería, pero digamos que se esperaba que la actuación del enemigo respondiera a ciertas dinámicas. Y una de las cosas que le va a sorprender a la dinastía Jin cuando llegue Gengis Khan con sus hombres es que esas dinámicas no son las esperadas. Se van a encontrar con tipos que están dispuestos a llegar hasta el final por conseguir la victoria, con las tácticas más rastreras, con una crueldad inesperada. Entonces, es muy llamativo, porque si algo va a ser contraproducente a la dinastía Jin es que la experiencia militar que habían adquirido esos años peleando contra los Song no les fue útil contra los mongoles, porque la forma de combatir de este mundo mongol era diametralmente opuesta. Y es lo que va a provocar es que, a pesar de esa notabilísima superioridad numérica que tenían los Jin, no van a ser capaces de parar a los mongoles. Pero es más, lo que os contaba antes, los ejércitos son tan disciplinados que en principio Gengis Khan lo que va a hacer es separarlo, y estoy simplificando mucho las campañas, en dos grandes grupos, atacar más allá de la Gran Muralla, o sea, no voy a pasar por la Gran Muralla, sino que me voy hacia los extremos, mando a los dos grupos de manera coordinada, de forma que van a atacar por dos frentes diferentes de manera inesperada, porque yo puedo esperar, digamos, siguiendo ciertas reglas de la guerra, los Jin, por dónde van a atacar, pero no, lo hacen siempre de manera inesperada. Y algo muy interesante, si a Gengis Khan ponía en marcha una estrategia y no le salía, la cambiaba. O sea, no se empecinaba a decir, no, pues yo tengo que meterme por... No. Que la muralla y resiste o más allá de la muralla no consigo pasar, pues hago otra cosa. O sea, no me quedo estancado en hay cierta estrategia militar que tengo que aplicar en todo momento y la aplico. No funciona así. Entonces, tenemos esa primera campaña de 1211. Es muy curioso porque al llegar el invierno se retiran a sus bases en Mongolia. Los Jin podían haber tenido ocasión de reorganizarse de alguna manera, y sin embargo, Gengis Khan en esa primera campaña ya dejó la marca distintiva de sus invasiones, que es la crueldad, que lo que provoca es muchas dudas dentro de la dinastía Jin, dentro de los soldados, dentro de los pueblos de la dinastía Jin, que dicen, oye, es que este tipo podemos organizarnos y enfrentarnos, somos superiores en número, quizás no podamos derrotar, pero es que si no les derrotamos y nos vencen ellos, va a ser terrible. Entonces, ese fenómeno de la crueldad va a jugar bien a favor de Gengis Khan, porque va a generar una serie de dudas. Es cierto que la conquista del territorio de la dinastía Jin se va a prolongar durante 5 años, que a pesar de todo son pocos, porque es un territorio bastante grande, y se va a basar en campañas sucesivas donde lo que van a hacer es aumentar ese nivel de crueldad para estar seguro de que el enemigo no quiera resistir. Porque, de nuevo, si te entregabas, si querías convertirte en un buen vasallo de Gengis Khan, te iba a aceptar. Pero si no, iba a ser terrible. Es cierto que durante estas campañas, y posiblemente en la primera, en alguna de las batallas, Gengis Khan fue herido, y parece que fue herido de gravedad, una herida que al final terminaría por acabar con su vida, o quizás no, porque todo esto ya forma parte de las leyendas de por qué muere Gengis Khan. Pero también fue traicionado, tuvo que regresar a decir un momentito, voy a poner orden que aquí se me están revelando. Eso es. Entonces, claro, la vida de Gengis Khan tiene todas esas lagunas legendarias y heroicas. En cualquier caso, tras conquistar la dinastía Jin, y para 1216 ya había avanzado y había conquistado esa dinastía Jin, ya había llegado a la frontera del siguiente gran reino de China, que simplificando mucho sería la China suroriental, de la dinastía Song. Podría haber sido avanzado hacia la dinastía Song, pero no. De nuevo se plantea una cuestión, no sabemos hasta qué punto estratégica, y es que, claro, según él va avanzando hacia el sur, cada vez se aleja más de sus bases de Mongolia, y lo que siempre tiene temor es si no está dejando algún territorio a sus espaldas que pueda provocar algún tipo de problema. Y en este caso sería más en la zona occidental, hacia los montes Altai, la zona del Karakatay, que él dice, bueno, antes de seguir avanzando sobre la dinastía Song, la dinastía Jin me ha costado, así como el Xiai occidental en un año me los comí, estos Jin me han costado bastante más. Si tengo que seguir avanzando hacia los Song, a lo mejor tengo que
cuidarme las espaldas, se lanza a atacar estos territorios del Karakatay, y cuando conquista este territorio, llegamos en la zona de los montes de Altai, estamos entrando ya en el Kazajistán de nuestro socio, ¿vale? Estamos avanzando ya hacia el Mar Caspio. Entonces, al ir avanzando por este sector del Kazajistán, ya va a llegar hacia los territorios del primitivo imperio persa. Ya está llegando al sur del Mar Caspio, ya está llegando hacia las mesetas iranias, ya entra en contacto con culturas que a nosotros nos puede sonar más, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra en contacto con ese imperio, ese reino, vamos a llamarlo así, de los joresmios, ¿vale? Entonces, es muy llamativo porque lo que está sucediendo aquí es que los mongoles entran en contacto, insisto, con un mundo que nos empieza a sonar. Estamos hablando ya del territorio de los persas. Esto no significa que sea diferente la acción de Gengis Khan. Claro, cuando entramos en contacto con este mundo del Próximo Oriente, lo llamativo es que la actitud es siempre la misma. Primero son ejércitos, los mongoles, que llegan con una actitud de combate inesperada a unas sociedades que estaban acostumbradas a combatir de otra manera, con un nivel de crueldad inesperada, porque esos enemigos, bueno, podían derrotar al enemigo y pueden ser unos canallas con los derrotados, pero no hasta el grado de crueldad que tenían los mongoles. Bien, y que sobre todo no se esperan llegar a estos pueblos. Recordemos que vuelve a ser el mismo caso de los hunos. O sea, los hunos un día aparecieron, arrasaron Centro Europa hasta llegar a los Alpes y después desaparecieron. Con lo cual, durante los siguientes siglos, durante los siguientes 500 años, hasta que aparecieron los selyúcidas, pues la gente diría, joder, hubo una vez unos tipos terribles, así, con unos rasgos físicos un tanto llamativos, que montaban caballo como los dioses, que eran de una crueldad, pero se fueron. Entonces, claro, es el tipo de invasión que no te esperas porque te va a ocurrir cada 500, cada 300 años. Cuando llegan, son absolutamente inesperados. Pero lo interesante de la conquista de este antiguo solar de los persas es que ya entramos en el Cáucaso y a partir de ahí ya estamos en contacto con incluso reinos cristianos. No tanto con reinos cristianos de partida per se. Bueno, sí, hay uno en el Cáucaso que es Georgia, ¿vale? Y la historia de Georgia está claramente marcada por el paso de los mongoles. O sea, la Georgia que hoy conocemos, esta Georgia que en estos días está protestando en las calles por la legislación que quiere llevar a cabo su gobierno, pues bueno, esta Georgia tuvo que reconstruirse después del paso de los mongoles. Pero por ahí, en principio, Gengis Khan va a hacer una cabalgada por el Cáucaso, pero no será él el que siga avanzando. Ya va a ser uno de sus generales, Subotai, un general famosísimo, que va a vivir más años que el propio Gengis Khan. Subotai será el tipo que ya avance hacia Europa y se mete en Europa. Aquí hay una jugada fascinante, interesantísima, y es que, si bien es cierto que el primer contacto con un reino cristiano fue el reino de Georgia, que tiene su propia iglesia, la Iglesia Nacional Georgiana, son de estos grupos de las iglesias orientales. Recordemos muy rápidamente, lo hemos hablado cuando hicimos nuestro programa, que les invito a que recuperen, del origen del cristianismo. Entonces, el cristianismo tiene una división en torno a los siglos IV y V, entre las iglesias monofisistas y luego las iglesias ortodoxas y latina, el origen del catolicismo y sus derivados, y la iglesia ortodoxa. Pues en las iglesias orientales, entre ellas, está la georgiana. Llegaron a las costas del Mar Negro los mongoles y llegaron a un punto comercial, llegaron a una colonia comercial veneciana. Y los venecianos, que son unos tipos muy listos, bien, se sentaron a negociar con ellos. O sea, es muy llamativo porque, claro, llegan estos salvajes que no sabemos muy bien de qué van, que son bastante brutos, parece que los podemos controlar, porque son medio atarantados, pero en realidad no los podemos controlar. Pero los venecianos, que son más listos que nadie, dijeron, no, estos hay que sentarse con ellos y hay que negociar. Entonces los muy pillos de los venecianos le explicaron a los mongoles, oye, qué bueno que habéis venido, encantados de colaborar con vosotros, que podemos comerciar, adelante con lo que haya que hacer, no tenemos ningún inconveniente, pero que sepáis que estáis aquí, esto es el Mar Negro, hasta no lo sabéis porque venís correteando desde Mongolia. Entonces, en el Mar Negro, lo que sí es que hay unos tipos malvados, malvadísimos en el norte del Mar Negro, ¿vale? Que ellos también tienen sus colonias comerciales, pero que son unos canallas, o sea, os van a engañar siempre, ¿vale? O sea, esos os van a vender espejitos, os van a meter la moto, se llaman genoveses. Entonces, a partir de ahora, siempre que avancéis y os encontréis un genovés, lo elimináis. Entonces, es fantástico porque, sin duda, fue una forma de eliminar la competencia comercial brutal, sí, la empleada por los venecianos, que enviaron a los mongoles a avanzar por el Rus de Kiev, que es una entidad histórica que hoy conocemos bien por la guerra de Ucrania, porque, en efecto, estos mongoles llegaron con su Subotai hasta el valle del Dnieper, hoy muy tristemente famoso por esa guerra de Ucrania,
y van a llegar en gran medida incentivados por los venecianos. Claro, uno piensa si los venecianos aquel día no hubieran negociado y decidieron ir, en lugar de por el norte Mar Negro, ir por el sur. De repente tenemos a Gengis Khan cargándose el Imperio Bizantino. Entonces el Imperio Bizantino, en lugar de desaparecer en 1453, se lo habría comido Gengis Khan en 1221-22, ¿vale? Y ahí se acaba el Imperio Romano. Y a lo mejor habría saltado, y a lo mejor también se acaba el Papa de Roma. Pero bueno, estos giros de la historia que hacen que viajaran por el norte. Por cierto, cuando ellos invaden el antiguo solar de los persas, el de los Joresmios, las tropas que estaban los ejércitos de este antiguo imperio persa derrotadas, huyeron, tomaron sus armas, huyeron, y ellos mismos se convirtieron en invasores. Son tipos que van a avanzar hacia el creciente fértil, que se van a meter en los valles del Tigris, del Éufrates, que cruzarán hacia el Levante, a los valles del Jordán, y que llegarán hasta Egipto. Y entonces los mamelucos de Egipto son descendientes de aquellos tipos de los joresmios expulsados por los mongoles, que agarraron sus bártulos, que agarraron sus armas, que entraron de forma violenta contra los países vecinos porque tenían que marcharse. O sea, es que me están echando de casa, no me puedo quedar, me tengo que marchar, y si tengo que pasar de forma violenta por tus territorios, pasaré de forma violenta. Van a tomar Jerusalén, pero no los mongoles, sino los expulsados por los mongoles del antiguo imperio persa. Van a ocupar Jerusalén sacando los cruzados para siempre jamás, ¿vale? Y van a llegar hasta el valle de Egipto. Vendría a ser el mismo movimiento que en los siglos IV y V tenemos con los hunos, cuando los hunos empujan a los germanos. Y te encuentras a los visigodos entrando a finales del siglo IV en la península balcánica, diciendo, no, nosotros, hombre, nos hace ilusión esto de invadiros y ocupar el Imperio Romano porque es un sitio rico, pero es que nos están empujando. Hay unos tipos que vienen detrás que nos están empujando, que cuando los veáis venir vais a flipar, que son los hunos, que llegarán 50 años después. Pues esto es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ya digo, el hecho de tener también documentado a los mongoles nos permite entender otros movimientos previos, también provocados por gentes turcomongolas como los hunos, de cómo en ese avance tan violento, a los que derrotas, como tienen que marcharse, tienen que huir con sus armas, esos mismos gentes que huyen se convierten en tipos agresivos sobre los territorios a los que están llegando. En cualquier caso, tenemos a nuestro amigo Subotai llegando hasta el Rus de Kiev, destruyéndolo. Entonces, una vez más, el origen, que es una de las cosas que en sus sueños enloquecidos Putin nos pone a hablar, ¿no?, del Rus de Kiev y compañía, es cuando hubo que reconstruir ese mundo rusófono en este área después del paso de los mongoles, que se asentaron en el lugar durante varias décadas. Nos hemos dejado a Gengis Khan atrás, porque él no va a lanzar esas campañas hasta el final. Entonces, Gengis Khan, en sus últimos años, él va a morir hacia 1227. Es ahí cuando tú me estás diciendo que tiene que volver atrás a Mongolia a organizar su casa, porque uno de los problemas que va a tener son las disensiones internas. La cantidad. Primero, él tiene muchos hijos, porque tiene unas cuantas esposas, tiene unos cuantos hijos ambiciosos que terminarán por gobernar, algunos más dotados, otros menos dotados. Es muy curioso porque la figura de Subotai, este general que llevó las tropas de los mongoles hasta Europa, va a ser de los hombres realmente fieles a Gengis Khan. Gengis Khan se va a morir, Subotai todavía vivirá como 15, 20 años más que Gengis Khan, pero Subotai es el ejemplo del tipo de soldado que Gengis Khan quería. Es muy famoso porque Subotai posiblemente ya está con Gengis Khan desde que se convierte en el Gran Khan allá en 1206, cuando los otros khanes de las otras tribus mongolas se le ofrecían a Gengis Khan, le decían, bueno, yo que soy el más poderoso, a pesar de todo, me acepto colaborar contigo e ir. Y cuando Subotai se presentó, dijo, yo que soy una rata miserable, estoy dispuesto a ser tu rata miserable por la eternidad, ¿vale? Diciendo, o sea, soy consciente de que nunca seré capaz de llegar al nivel que tú, Gengis Khan, tienes, pero voy a ser de una fidelidad absoluta, ¿vale? De ahí la confianza que los hijos y los nietos de Gengis Khan van a tener en Subotai para seguir, porque son los hijos y los nietos de Gengis Khan porque Gengis Khan muere en 1227. El motivo de su muerte es confuso, hay diferentes historias alrededor, aquella herida mal curada cuando ataca a la dinastía Jin, alguien le traicionado por el camino, o directamente que era un señor mayor, o sea, ya estaba empezando a tener una edad importante para la época, y después de tanta tralla por el camino, se pudo morir sencillamente porque ya estaba viejo el hombre. Entonces, van a ser los herederos de Gengis Khan los que completen las conquistas de los mongoles en una estructura que ya se va a ir dividiendo, porque la dinastía Song, por ejemplo, esa de la China suroriental, ya va a caer con los herederos de Gengis Khan. La zona del Tíbet, para conseguir llevar las fronteras hasta el Himalaya, ya son los herederos de Gengis Khan, o la entrada brutal que van a hacer en zonas como Hungría,
como Bulgaria, eso ya van a ser los herederos de Gengis Khan. En cualquier caso, cuando muere Gengis Khan, ha dejado establecido un imperio notable. Un imperio basado esencialmente en la presencia de unos ejércitos que eran capaces en sus cabalgadas de recorrer no cientos, sino miles de kilómetros en un periodo relativamente corto de tiempo, que a su llegada practicaban con aquellos que se les sublevaban o se oponían una crueldad máxima, pero que claro, va a tener un problema inevitable, es qué sucede cuando la figura inicial, que es la de Gengis Khan, la del Gran Khan, no vaya a existir. Entonces ya entre sus herederos va a haber tensiones que van a provocar ciertas rupturas políticas, pero sobre todo, al cabo de ciertas décadas, aquellos que han sido conquistados por los mongoles van a entender cómo funciona esto. Entonces van a empezar a... Ya no es la sorpresa inicial de decir, ostras, que estos tipos son imparables. Es cierto que va a tener una pervivencia en el tiempo este imperio mongol mayor que, por ejemplo, la de los hunos, porque los hunos, una vez que desaparece Atila, prácticamente desaparece el imperio de los hunos, ¿vale? Pero hemos de considerar que el principal factor que permitió la construcción de un imperio tan inmenso como el imperio mongol, más allá de la genialidad propia de Gengis Khan, siendo capaz de elimino las vendetas e incorporo a mis enemigos, aprovecho el conocimiento de mis rivales quedándome con sus ingenieros militares, aplico un nivel de crueldad hasta este momento desconocido para dejar clara mi autoridad. No paro, no tengo límite, o sea, mientras mis caballos sigan cabalgando, sigo avanzando, con lo cual sorprendo permanentemente, y ese factor sorpresa es fundamental. Cuando ese factor sorpresa desapareció, cuando ya todos sus vecinos tomaron conciencia de que estos tipos existían, que se movían a esa velocidad, que tenían esas estrategias militares, ahí es cuando el imperio mongol para. Pero claro, hubo que tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y esto es un fenómeno muy llamativo, porque parece que los hombres somos tremendamente inteligentes, y lo sorprendente de la humanidad es que siendo tan brutos hemos progresado lo que hemos progresado, y es que no somos conscientes de la cantidad de tiempo que podemos tardar en entender ciertos fenómenos. ¿Vale? Y voy a cambiar completamente de periodo y de tiempo. Es muy llamativo cuando pensamos, por ejemplo, en Felipe II, rey de España, empecinado en pelearse con los turcos en la segunda mitad del siglo XVI por dominar el Mediterráneo, cuando en la segunda mitad del siglo XVI el Mediterráneo ya no importa. O sea, la riqueza se está haciendo en el Atlántico. O sea, lo que hay que hacer es controlar el Atlántico, hay que crear flotas en el Atlántico, hay que controlar el Atlántico. No importa, no lo entendieron. Y en el siglo XVI siguen empecinados en pelearse, en la segunda mitad del siglo XVI siguen empecinados en pelearse por el Mediterráneo. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo las sociedades humanas tardan mucho más de lo que creemos en aceptar las dinámicas de cambio que están surgiendo. Y esa fue la ventaja de los mongoles. O sea, los mongoles tuvieron la capacidad de crear un imperio tan grande con Gengis Khan y de alguna manera hacerlo aún mayor con sus herederos, porque sus vecinos tardaron el tiempo que solemos tardar los seres humanos en entender que estos tipos no era algo anecdótico, que no habían llegado para marcharse el día siguiente, sino que Gengis Khan sí quería crear un imperio territorial controlando esos territorios para resolver el problema inicial que había tenido Mongolia. No tenemos recursos, queremos ocupar los territorios que tienen la mayor cantidad de los recursos, queremos estar seguros que siempre vamos a tener recursos, que mis tribus no van a volver a pasar hambre, y por tanto, una vez que conquiste, lo voy a controlar, y lo voy a conquistar de una forma brutal. Bueno, pues pasados medio siglo después de la muerte de Gengis Khan, aquel imperio empezó a descomponerse porque por fin los vecinos entendieron que no era una anécdota, que no habían llegado de forma casual, sino que era un verdadero imperio. Y también por las guerras internas entre sus múltiples herederos. Y también muchas veces se dice que es porque se chinificaron en el sentido de que se aburguesaron, que dejaron de ser tan bárbaros. Por supuesto, o sea, hay un momento en el que esto es muy llamativo. Claro, o sea, esto, China, claro, algunos... que nosotros tenemos la imagen de China ahora ya cada vez menos, ¿no? Pero muchos todavía, estos chinos, pero en esa época China era como lo sofisticado, y ciertamente lo era, al lado de lo que era, bueno, ese imperio mongol que todavía estaban haciendo. Entonces, por eso digo lo de la chinificación. Pero algunos dirán, uy, pero si se chinificaron no es algo bueno. Bueno en el sentido que sí, se sofisticaron, pero eso les hizo también aburguesarse y venir. Es que, claro, piensa que son unos tipos que salen en 1206 de una sociedad que es una cosa casi tardo-neolítica, de ganaderos tardo-neolíticos, para incorporar a, como tocas decir, la parte más sofisticada del mundo, que es China. Tanto cuando conquista la dinastía Jin como cuando conquista la dinastía Song. Entonces, claro, el salto civilizador que dan les permite
plantearse una serie de problemas que antes no se habían planteado. Es que hemos de pensar en esa infancia legendaria de Gengis Khan. Bueno, mi padre se ha muerto, la tribu vecina me captura, me convierto en un esclavo, si me consigo liberar lo que voy a hacer es cortarle el cuello a todos los que tenemos enfrente. Cuando esos mongoles entran en contacto, habían tenido contactos permanentes con el mundo chino, pero en este momento ellos son los chinos, porque ellos han ocupado China, y descubren que hay otras formas de negociar. O sea, el que mi padre se muera no significa que yo pueda ser esclavo. No necesariamente la forma de negociar con el que quiere hacerme esclavo es cortar la cabeza a todos de la forma más cruel posible. Todo ese tipo de cosas se tienen que aprender, ¿vale? Y son procesos civilizatorios que los mongoles van a tener que vivir en sus propias carnes y lo va a venir. Entonces sí, es eso que tú has llamado aburguesarse, y en efecto les ocurrió. Pero lo que más les va a ocurrir es que los vecinos tomaron conciencia de que aquellos tipos habían llegado para quedarse. De nuevo, ese tipo de cosas que nos cuesta entender. Pongámonos en la mente, y de nuevo estoy haciendo saltos históricos, en la mente, por ejemplo, de los americanos cuando ven llegar a los europeos a finales del 15 y principios del 16. Estos barbudos que vienen en 4 barquitos que desembarcan, ¿se van a quedar? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor sí que es que Tzalcóatl que ha venido aquí a castigarnos por nuestros pecados, pero mañana se marchará y nos dejará seguir viviendo juntos. No, llegaron para quedarse y se quedaron. Y se quedaron. Entonces, claro, la transformación que sufrió América con la llegada de los europeos a finales del 15 y principios del 16 fue brutal. Pero es que tú te pones en la piel de un mexica o de un quiché o de un inca de 1500, 1520. Oye, mira, hay unos tipos que van a llegar, que llegan 500 con Cortés. Pues estos 500 tipos que sepa que detrás de ellos hay unos cuantos millones que si pueden también van a venir. Y ya, no, hombre, no, ¿qué me estás contando? Esto no funciona así. Insisto, ese tipo de dinámicas a medio y largo plazo que los seres humanos no somos capaces de comprender. Bueno, eso sí que pasaría más con que podemos hacer uno de Tamerlán, Timur el Cojo, que fue mucho más breve. Eso sí que llegaron, pero se fueron en plata. Claro, es lo que uno espera. Es que uno espera a Atila. Posiblemente cuando vieron llegar a Gengis Khan... Este sería una mezcla, ¿no? No sería ni Atila ni Gengis Khan, se quedaría a mitad camino. Pero yo digo, uno espera encontrarse a Atila. Hostia, aquel tipo que llegó fue brutal. Se arrasa todo, y se va. Pero se murió y se acabó. Y probablemente muchos pensaron, bueno, pues el gran Khan se ha muerto, esto se acabó. No, porque Gengis Khan no quería llegar a arrasar y marcharse. Quería garantizar la creación de un imperio territorial que evitase que su pueblo volviera a pasar las necesidades que él había visto cuando era pequeño. Bueno, uno de los grandes misterios que todavía no se ha podido resolver es dónde está su tumba. Porque Eso cuentan, claro, es que estamos hablando hace tantos años y las fuentes que tenemos son las que son, que cuando lo enterraron, asesinaron a los miembros que lo habían enterrado. Y a su vez, los que habían asesinado a esos miembros también los asesinaron para que no dijesen dónde estaba. Y en efecto, no se sabe dónde está enterrado. Pero claro, eso lo consiguieron. Eso forma parte de ese grupo de leyendas. Aquí lo llamativo es que deberíamos tratar de entender que estamos en ese mundo de los mongoles. Entonces, claro, ¿para qué quiero saber dónde está la tumba? O sea, hoy nos llama la curiosidad y si supiéramos dónde está enterrado, acudirían por millones los turistas a ver la tumba Y de los Gengis propios Khan. mongoles que todavía están con el tema de Gengis Khan. Pero en el momento que él muere, esa especie de culto al muerto es algo que no se lo planteaban. Entonces, claro, hemos creado la leyenda, ¿vale? Esto es como, yo me acuerdo de pequeño cuando me decían, pues que sepas que Felipe II, arquitecto del Escorial, le sacó los ojos para que no pudiera construir un monasterio del Escorial, ¿vale? Y tú decías, puche, por Juan de Herrera que se quedó ciego. No es cierto, ¿no? Pero es el tipo de leyendas que te pueden contar. Entonces, claro, en el caso de Gengis Khan hemos de pensar que estamos en sociedades animistas donde, bueno, uno se muere, no sabemos qué ocurre, hay un alma, no hay un alma, este tipo de cosas. Entonces, claro, pues te mueres, ya está. Sí, no, sí. Que te coman los buitres y no me voy a preocupar. No hay ese culto al fallecido. Entonces, claro, es muy posible que directamente no haya ni gente a la que mataron que después fueron asesinados y demás, sino se murió y ya está. Y a lo mejor 200 años después dijeron, cuando ya estaban aburguesados, ostras, qué brutos, no se nos ocurrió hacer una buena tumba monumental para nuestro líder y así tener el referente. Pues nada, Alberto, esta es la historia de Gengis Khan en particular, porque nos podíamos haber alargado, claro, con el Imperio Mongol, podíamos haber, bueno, es Gengis Khan y el Imperio Mongol, pero digo que si hubiésemos hecho uno del Imperio Mongol estaríamos 5 horas, porque es una historia más longeva, pero esta es la breve historia de Gengis Khan y del Imperio Mongol contra la Revolución Francesa, que antes se te caía el libro por ahí. ¿Qué tal está yendo la preventa? La preventa ha ido muy bien, estamos terminando de grabar con Fernando Díaz Villanueva el audiolibro, con nuestras voces, en un estudio fantástico, sonido y ideas, unos tipos hiperprofesionales. Pero yo además tenía otra novedad, vamos a aprovechar, hay que hacer publicidad. Entonces tengo otra novedad biográfica que se llama Una casa en la antigua, de Luis Adamic, ¿vale?
de la editorial Germinarch. Germinarch es una editorial reciente que ha decidido lanzarse a reeditar libros en inglés traducidos al español, que nunca habían sido traducidos al español. Por tanto, la primera novedad es que están en español y que no son recientes, ¿vale? En este caso, Luis Adamic escribió un libro sobre una casa en Antigua Guatemala. El prólogo lo hemos escrito mi esposa y yo, por eso lo tengo en la mano, me siento muy orgulloso. Mira, ¿vale? qué guay. Y entonces, lo interesante de este libro, más allá de que el amigo Adamic hizo una novela muy interesante, lo que cuenta no es cierto. En el prólogo explicamos cómo a partir de una serie de datos históricos Adamic se inventó lo que quiso. Lo llamativo es que estamos ante el origen de la salvación de una de las ciudades más bonitas de Hispanoamérica, que es Antigua Guatemala. Entonces, este libro se volvió un bestseller en su época, estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Miles de estadounidenses acudieron a Antigua Guatemala a visitarlo porque se enamoraron del libro. Es de estos libros. Vendría a ser algo así como cuando Dan Brown hace el Código Da Vinci y al día siguiente las visitas en el Louvre se multiplican por 10. Pues esto provocó lo mismo en Antigua Guatemala. En los años 40 hay un montón de estadounidenses que compran casas en la Antigua Guatemala, ¿vale? Hay una casa previa, que es de la que habla el libro. Una casa que restaura Wilson Popenoe a partir de 1929, que es la primera, junto con la casa que otra amiga suya, Mildred Palmer, la hace. Pero como en los años 40 hay muchos gringos que van a ir a Antigua porque se han leído este libro a comprar casas, salvaron la ciudad. Entonces, cuando ustedes vayan a ver hoy la Antigua Guatemala, que sepan que la ciudad se salvó, esa ciudad preciosa, gracias a la novela, La casa la antigua de Luis Adamic, que la volvió tremendamente popular a los gringos, que compraron un montón de casas, que las restauraron muy bien, y a partir de ahí la ciudad se salva. Entonces, más allá de que el prólogo sea mío, que es la anécdota, el libro es muy interesante para entender cómo algo tan llamativo como una novela pueda ser el motor de salvación de todo el patrimonio histórico de la ciudad antigua. Pues mira, hemos dejado muchos deberes, muchos temas interesantes. La Revolución Francesa, Guatemala, Gengis Khan, el Imperio Mongol. Pero nada, mil gracias, Alberto, por haberme traído un día más a tu programa. Eso es. Aquí no queda claro quién está esclavizado a quién. Lo trataremos No, está clarísimo. Me haces venir lo trataremos de resolver. A primera hora de la mañana. Lo trataremos de resolver, pero yo creo que tienes los ojos más achinados, Jano, que yo, que lo sepáis. Sí, claro. Así es la verdad. Bueno, despido tu programa, que ya la próxima entrega... ¿De qué? No lo sabemos. No. Tú me dirás, yo soy aquí el esclavizado, tú eres Gengis Khan, yo en este caso soy un pobre sometido. Bueno, primero invitar a nuestros socios a que nos propongan temas que si podemos resolverlos, los resolveremos, pero dado como he estado hablando estos días sobre varios libros que han aparecido de la conquista y demás, a lo mejor hablar de la conquista islámica de la península ibérica, entrando en detalle, la conquista islámica en general, desde que salen los árabes del desierto y llegan por todo el Mediterráneo, ese puede ser un tema interesante. Vale, pues bueno, lo contaremos. Así que nada, mil gracias, Alberto, y mil gracias a ustedes, y en especial a los socios de B1, que ya saben, pueden entrar, y dejamos el enlace tanto en la descripción como en el comentario fijado, a hacerse socio y enviar los temas y sugerencias para que nuestro querido Alberto los trate en pedazos de historia.